a todos, bienvenidos. Un cordial saludo en nombre del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y de ELISA. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de actualización tributaria en tiempos de COVID. Les agradecemos que todas las inquietudes y las dudas nos las permitan por chat privado, bien sea a Sala Virtual INSP o a Diana Paola Dorado. Y cuando finalice la intervención de nuestro especialista, daremos curso a la sesión de preguntas. Ahora me permito ceder la palabra a Yair López, que es de ELISA, quien se va a dirigir a ustedes y va a hacer la apertura formal de este evento. Yair, tienes la palabra, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, deseando que se encuentren todos muy bien. En nombre de Proasistemas ELISA y el Instituto Nacional de Contadores, le damos una amena bienvenida a este evento de actualización tributaria en tiempos de COVID. Esta charla, este evento estará dictado por nuestro conferencista, el doctor Roger Román Sánchez. El doctor Roger es socio de la firma Russell Benford DSA, consultor en materia tributaria de importantes empresas en la zona norte de Colombia, docente, más de 200 horas de experiencia como conferencista, es contador público, candidato a título de Derecho, certificado en IFRS Full e IFRS para pymes por el ICAWE de Londres, Inglaterra. En nombre del Instituto Nacional de Contadores, en nombre de ELISA, para todos una cordial y amena bienvenida. Todas las dudas, inquietudes, estamos en toda la disposición para atenderlas. De parte de ELISA, un saludo para todos. ELISA es una marca de software con 32 años en el mercado. Cualquier duda, inquietud, estamos 100% a su disposición para atenderlo. Quisiéramos darle ya la sesión al doctor Roger para que empecemos con este importante evento que tenemos preparado para todos ustedes en esta mañana. Muy buenos días para todos, Yair, muchas gracias por tu presentación. Buenos días a todos los que hasta ahora se están conectando o ya se encontraban conectados, mandarles de parte mía un cordial saludo, nuevamente de parte del Instituto Nacional de Contadores, de parte pues también de la Casa de Software ELISA. Hoy nos vamos a ocupar de una mañana muy interesante. Hoy vamos a ver unos temas de alto interés como tienen que ver todo lo que son las actualizaciones tributarias en tiempos de COVID, pero aquí vamos a hacer dos líneas muy importantes. Ya hemos sabido de que a lo largo desde el inicio, por allá de la pandemia, cuando se decretó la cuarentena, estamos hablando por allá 14 de marzo, y es impresionante ya cómo avanza el tiempo, cómo nosotros nos vamos acostumbrando a vivir con este virus. Sin embargo, a partir de ello, recordemos, hubieron 2 estados de emergencia económica, social y ecológica, en donde se han expedido más de 100 decretos, muchos de esos con impactos tributarios, otros para diferentes sectores. Pero si bien es cierto, ha habido una gran ebullición o cascada de normas, para esta charla solamente vamos a hablar sobre aquellos en los cuales se encuentran vigentes. Pues hay algunos que el término ya expiró, ya no está vigente, o algunos iban por el término de la emergencia económica, su temporalidad ya pasó, y vamos a hablar principalmente de aquellos que a la fecha se encuentran vigentes. Entonces, para ello, pues vamos a tener nuestra presentación. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre unos términos muy importantes que van a ser muy útiles a lo largo de esta charla. Y estos términos es necesario conocerlos y entenderlos para que no tengamos en ningún momento ningún tipo de confusión a la hora de manejar esta terminología. Y los primeros términos que nos encontramos es cuando hablamos del estado de emergencia económica, social y ecológica. Aquí es importante recordar que por principio constitucional el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede convocar hasta por 3 meses esto. A la fecha aún le resta un solo periodo que ya pues será voluntario si lo deciden tomar o no. Aquí es importante recordar que el estado de emergencia económica, social y ecológica
ya terminó el pasado 6 de junio del 2020. El primero arrancó por allá el 17 de marzo, terminó el 17 de abril, nuevamente se solicitó en el 6 de mayo y terminó el 6 de junio, en el cual fue que expidieron unos decretos con fuerza de ley. Ahora, por otra parte, tenemos un término muy importante que es el de la emergencia sanitaria. El de la emergencia sanitaria es dado a través de una resolución por parte del ministerio. En este caso, la primera resolución iba hasta el 31 de mayo, esta fue extendida hasta el 31 de agosto, seguramente, y para nuestro considerar, esta seguirá siendo extendida en la medida de que no tengamos una vacuna o un control absoluto de todo este tema. Y por otra parte, tenemos un término que a veces también puede confundir, que es el del aislamiento obligatorio. Esto es un término que no tiene nada que ver con los dos primeros y simplemente es aquellos decretos, aquellas regulaciones que pues impiden la libre movilidad de la población colombiana con el fin de protegerlo pues del virus. Creo que eso hemos escuchado bastante acerca del aislamiento, que hoy va hasta el 1 de agosto. Pero los dos términos que más quiero que tengamos presente es el de emergencia sanitaria, que va hasta el 31 de agosto, y el término de estado de emergencia, que hoy repito, ya terminó. Y junto con el estado de emergencia, pues terminaron múltiples decretos con fuerza de ley. Quiero arrancar con los beneficios que a la fecha ha traído, es decir, los beneficios que a la fecha están. Y aquí voy a pasar muy rápido por el de los 3 días sin IVA, porque estoy seguro este ya ha sido un tema bastante conversado, bastante hablado, y voy a darle, digamos, no tanto lugar, voy a explicarlo muy rápido, para darle el tiempo a esto, aprovecharlo a hablar sobre la ley 2010, sobre unos nuevos decretos que ya no tienen que ver con el COVID, pero sí tienen un impacto importante en nuestras rentas tributarias. Entonces, lo primero a decir acá, recordemos que el tercer día sin IVA era para el anterior domingo, que era el 19 de julio. Este día fue aplazado a través del decreto 1044. Prácticamente lo que nos dice ese decreto 1044 es que el gobierno pronto nuevamente dirá cuál va a ser ese tercer día sin IVA. Y creo que fue muy apropiado aplazar este día, pues ya venían 2 días de seguido, nuevamente pues venían muchas críticas, casi todos los municipios no permitieron, sino que hicieron aislamiento obligatorio ese día, toque de queda. Entonces, a bien hicieron, o de forma acertada, poderlo aplazar. Simplemente recordar que en los 3 días sin IVA, los bienes cubiertos son de forma taxativa, es decir, que no son todos los productos y servicios, sino que son unos elementos puntuales que son bienes de consumo doméstico, como son electrodomésticos, vestuario, útiles escolares, y pues que estos a la vez tienen una limitación en VTs. Por otra parte, recordar que además de que estos bienes están señalados de forma literal en la norma, no podemos interpretar cosa diferente, es decir, solamente podemos vender aquellos activos, perdón, aquellos bienes que me ha establecido el decreto. Cabe resaltar que la único que no tiene un listado taxativo es el de vestuario, es el único. Y es no más que pues sea el único que no está delimitado en la medida de que todos los cerró diciendo que estos son prendas de vestir. Entonces era muy complicado decir short, blue jean, y quedó de forma genérica, simplemente toda prenda de vestir, claramente excluyendo para ello las telas. Ya como les comenté, lo que es electrodoméstico, lo que es ya lo demás, pues notamos acá algo muy importante, es que son propiamente productos de carácter estrictos frente al tema. Ahora, quiero precisar unas características. Estas características que quiero precisar tienen que ver con lo que es cuáles son los beneficios de ese día y como las peculiaridades que debemos de tener presentes. Si ya pasaron esos días, es importante recordar una obligación que hay ahí. Aquí quiero principalmente resaltar de que este IVA, que ya lo vamos a declarar en este bimestre, que es, recordemos que es el bimestre de julio, había una parte de junio y posiblemente tengamos otro,
Si ustedes llegan a tener un saldo a favor, recordemos que ese saldo a favor no da derecho ni a devolución y o compensación. Solo da lugar a algo que se llama la imputación. ¿Qué es la imputación? Arrastrarlo a un bimestre siguiente. Por otra parte, es importante recordar que el responsable de la venta, muy importante, tenía que hacer identificación del tercero de forma clara, identificar de forma clara también el producto, porque era uno de los requisitos que tenía que actualizar dentro de su sistema, que era el sistema POS. Entonces, como ese sistema POS, recordemos, no tiene por qué identificar el tercero, pues aquí sí había lugar a identificarlo de forma clara con su número de identificación. Otro tema también muy curioso que sucedió era el tema de que recordemos que son máximo 3 unidades del mismo género. Hubieron varios locales comerciales donde, a sorpresa, y me impresionó por el tamaño, no sé si fue que quedaron mal capacitados los funcionarios, sin embargo, esto fue algo muy repetitivo y muy aclarado por la DIAN, hasta por el mismo director y por muchos doctrinantes, el cual, recordemos que cuando hablamos del mismo género, estamos hablando es que Roger, por ejemplo, si se va a comprar 3 camisas, no puede comprarse más de 3 camisas, pero no quiere decir que no se pueda comprar 3 camisas, 3 computadores, 3 electrodomésticos y así sucesivamente diferentes tipos que no sean del mismo género. Algo que realmente me sorprendió en algunos almacenes, que se estaba viendo que esto pues, no los estaban perdiendo realmente venta por una interpretación errada pensando que una persona solo se podía llevar 3 productos. No, eran 3 productos pero máximo del mismo género. Muy importante que ya también salió la resolución, la cual recordemos se debe informar a la DIAN, principalmente lo que pide este reporte es información del tercero y de las ventas. Ahora, ya ahorita sí vamos a comenzar a hablar de otros que me considero muy importante que a la fecha ya están realizándose con algunas premisas muy importantes. Y arranco con el impuesto nacional al consumo. En el mismo decreto se establece que a partir del 21 de mayo hasta el 31 de diciembre del año 2020, nótese que es una temporalidad por todo el año, no, la tarifa del impuesto al consumo no fue eliminado, no fue eliminado en ningún momento el impuesto al consumo, lo que ha cambiado es la tarifa. Y en este caso, la tarifa para lo que son los servicios de restaurante y bar y contratos de catering, que disminuyó a una tarifa del 0%. Quiere decir entonces que la tarifa normal del impuesto al consumo es del 8, que pasó al 0. Aquí hay un gran problema y es que ahorita en la declaración del impuesto al consumo el formulario no fue actualizado. Aquí es muy probable que ellos hayan tenido ese problema. Porque recordemos que como fue el 21 de mayo, pues los primeros 21 días sí se cobró impuesto al consumo y los demás días ya no había impuesto al consumo con tarifa 0. Entonces se hacía la pregunta a la hora de presentar el formulario porque él no tiene una casilla que diga tarifa 0. Entonces aquí la recomendación o los comentarios eran, o lo que se debía realizar era simplemente declarar los 21 días ese ingreso, es decir, por los días que se cobró impuesto al consumo, que fueron 20 días, ese era el único valor que se iba a llevar a la declaración de impuesto al consumo, toda vez que no se podía colocar todos los valores en la medida que los iba a grabar, ya que el formulario pues es una formulación automática. Entonces ahí era simplemente colocar los ingresos por esos primeros 20 días. Consideramos de que para este nuevo bimestre, aunque no ha salido la resolución, o en caso de que no llegara a salir, pues aquí vamos a tener lugar a que prácticamente no habría forma de presentar esta declaración y prácticamente sería presentarla en 0, en la medida de que pues el formulario no nos está dando la opción de colocarlo en el 0%. Ahí es muy importante esperar también de que la DIAN emita una resolución donde dentro del formulario coloque una tarifa del impuesto al consumo que sea 0%. Aquí más que el problema de norma realmente se convierte en un problema de formulario, realmente un problema de sistemas que tiene que resolver la DIAN. Por otra parte, recordemos que también siguen vigentes dos decretos muy importantes, que es el 540, que nótese que son bienes exentos para los servicios de voz y datos. Esos servicios de voz y datos son los que usualmente nosotros pagamos como consumidores, que el cual va a tener un IVA de carácter exento. Nótese que ese 540 establece
que la periodicidad apenas van a ser de 4 meses. No lo ató a un término, simplemente dijo para ese caso en particular que va a ser por 4 meses. Y estos 4 meses pues ya terminan ahorita el 13 de agosto del año 2020, para aquellos planes solar que tengan menos de 71 de 2 VTs. Por otra parte, un decreto muy importante y ha sido muy sonoro, de seguro a todos ustedes en algún momento lo ha llamado algún amigo, lo ha llamado algún cliente que le ha dicho vamos a vender tapabocas, hay una oportunidad en la venta de tapabocas seguramente, o en algunos otros productos como alcohol que hoy están siendo fuertemente demandados. Este decreto 551 lo que permite realmente es que un listado taxativo que no tienen partidas arancelarias, sino que son 211 elementos, tanto su importación como la venta en el territorio nacional sea de carácter exenta. Y aquí es muy importante recordar que al igual como pasa en el IVA, este no otorga derecho ni a devolución y o compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de resultar un saldo a favor, yo simplemente tengo la opción de la imputación. Y que durante los 5 primeros días, que por cierto en un comunicado de prensa también ya la DIAN lo aclaró, cómo era el formato, se debe reportar a los 5 días siguientes, determinados hábiles, vale la pena decir que son hábiles, a los 5 días hábiles siguientes se debe reportar un informe a la DIAN sobre estas ventas. También sobre estas han salido alrededor de casi 3 conceptos, donde la DIAN ha hecho unas precisiones muy importantes. Las precisiones que ha realizado la administración tributaria de forma muy acertada tiene relación a que son productos que tengan como fin o como destino a atender la pandemia. No es para exactamente un consumo doméstico. Por ejemplo, uno de los elementos que se encuentran ahí son las camas. Pero es que están hablando son las camas para la atención de pacientes con COVID, no la cama para nosotros ir a consumir o ir a uno de esos lugares donde venden camas y comprar una cama exenta, simplemente cuando es para reemplazo de la cama doméstica. Entonces, en ese sentido es importante tener presente que ahí estamos hablando de aquellos elementos con el fin de atender la pandemia. Un ejemplo muy oportuno es si le vamos a vender alcohol o jabón a una empresa para atender temas de bioseguridad, van a estar exentos. Pero si yo lo que estoy comprando es un jabón para uso doméstico, para el baño normal, pues va a ser grabado el mismo. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Los 3 decretos realmente han hablado acerca de lo mismo, es que esto es para atender la pandemia, es donde va a gozar el beneficio de la exención y no propiamente para los consumos domésticos. Por otra parte, algo que tampoco se podía quedar atrás era el tema de los restaurantes que operan bajo franquicia, que recordemos que a partir de la ley 1943 y también que fue continuada por la ley 2010, se estableció que los establecimientos que operan bajo la modalidad de franquicia, estoy hablando de marcas muy reconocidas como McDonald's, Subway y todas las demás franquicias que ya pues conocemos dentro del mercado, estas marcas tenían una solicitud muy grande ante la DIAN y era ante el Congreso, perdón, y era que uno de los costos más importantes de ellos tienen que ver con las regalías. Y las regalías, recordemos, son grabadas con IVA. En ese sentido, las regalías, al ser grabadas estas, pues acontece de que pueden descontarse ese IVA de las regalías. Entonces, cuando estaban bajo impuesto al consumo, esto era un mayor valor del costo del gasto y esto pues obviamente impedía de una cierta forma incrementar los costos. Con este cambio, pues lo que hacen es igualarla con el impuesto al consumo con el agravante de que pasan a ser excluidos. Aquí cabe resaltar que a diferencia del impuesto al consumo, ellos van a poder bajar el 19% del IVA, pero no en su totalidad, en la medida de que sus costos, pues ya al no poder descontar IVA, pues tendrán que hacer aquellos que operen bajo esta modalidad. Las recomendaciones hagan primero su sistema de costeo, porque esto los obliga principalmente a cambiar los precios de la carta. A diferencia de las empresas de impuesto al consumo, simplemente pues su carta disminuye en un 8%, pero para los contratos de franquicia no sucede igual, que deben de hacer sus respectivos cálculos de costeo, toda vez que ahora ya van a asumir el IVA. Muy importante recordar, solo aquellos que operan bajo la modalidad de franquicia, la misma temporalidad hasta el 31 de diciembre. Por otra parte, tenemos el IVA sobre el arrendamiento de los locales comerciales y la concesión de espacios. Aquí es importante recordar que ya esta temporalidad prácticamente termina la siguiente semana, que termina el 31 de julio del 2020.
¿Y de qué nos habla este arrendamiento de locales comerciales o concesión de espacio? Lo que nos habla es que aquellas entidades, en este caso que propietarias o las inmobiliarias, no van a estar obligadas a cobrar IVA en ciertos tipos de locales comerciales. ¿Sobre cuáles locales? Sobre aquellos que comiencen a facturarse, muy importante, a partir del 21 de mayo. Entonces, nos dice que esto va a aplicar sobre arrendamientos de locales comerciales que cumplan ciertos requisitos. Y también nos agregan la concesión de espacios, que es una modalidad contractual ya pues que tiene muchos años en nuestro Código Civil, sino que ahora ha sido más explotada por este tema de los centros comerciales. Entonces, tanto los arrendamientos de locales comerciales como la concesión de espacios, pues van a ser un IVA excluido, muy importante, un IVA excluido, siempre y cuando se han facturado después del 21 de mayo de 2020 y cumpla unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que primero sea un local o espacio comercial. Segundo requisito, que antes de la pandemia, es decir, antes de que nos encontráramos en este tema de la cuarentena, se hubiera encontrado abierto al público. Tercero, que en ese local, muy importante, está necesaria o primordialmente asociada a la concurrencia de clientes, es decir, al tráfico de personal, de locales, de espacios comerciales. Y muy importante que durante la emergencia sanitaria haya tenido que cerrar por más de 2 semanas de forma total o parcial, cosa que le sucedió pues a la mayoría de negocios locales comerciales. Entonces, nótese que aquí teníamos un gran problema y era saber a qué se refiere con local comercial, porque cuando nos vamos a la lengua, al diccionario, nos encontramos que un local comercial también es una oficina y nos están diciendo acá que las oficinas sí no pueden ingresar. Y teníamos múltiples inquietudes acerca de múltiples negocios como los odontológicos. Hombre, yo tengo un local odontológico donde yo atiendo personas, presto servicios, entonces eso es un local comercial, eso es una oficina. Había doctrinantes que consideraban eso no le aplica la exención, particularmente yo sí consideraba, y bueno, nos salió un concepto un poco tarde de la DIAN, realmente casi un mes después, aunque esto dice 1 de julio, realmente eso fue publicado hace alrededor de unos 4 días, y en el cual nos dice principalmente que cuando hablemos de un local comercial, aquí está el concepto del oficio para aquellos que lo deseen leer de forma detallada, donde nos dicen que son aquellos locales donde funciona un establecimiento de comercio, pero aquí nos da las claves, nos dice donde tenga un punto de venta, tenga tiendas o comercio, que es el lugar donde se entiende el cliente de manera presencial, ya sea para vender productos o para prestarle algún servicio. El local comercial es espacio físico donde se ofrecen bienes o servicios. Quiere decir entonces que aquí ya nos aclara de una forma más grande y un aspecto más importante que, por ejemplo, un servicio donde se prestan servicios odontológicos también se van a entender como un local comercial. Aquí también vale la pena resaltar que no nos va a aplicar ni para oficinas, para bodegas y tampoco para consultorios, que era la inquietud que había, hombre, ¿se aplica o no aplica? Con lo que acabamos de ver, pues un consultorio que es usualmente donde se atienden este tipo de cosas y amparado en este concepto, sí entraría a aplicar el beneficio a los consultorios, quiere decir que esto sería excluido. Ahora, pudo haber pasado de que dado que el concepto salió un poco tarde, usted hubiera facturado junio, hubiera facturado julio, pues con IVA, pues usted tiene la oportunidad de revertir esa transacción en la medida si no ha presentado la declaración o no le han pagado, pues simplemente revertirlo y cambiarlo. ¿A quién le beneficia? Pues primero beneficia a la caja, porque si yo soy responsable de IVA, ejemplo, soy una tienda de ropa, pues a mí me cobren IVA es indiferente, lo que me beneficia realmente es mi caja. Pero para aquellos que son, por ejemplo, restaurantes, le beneficia enormemente porque recordemos estos no pueden descontarse ese IVA, entonces eso les ayuda y beneficia. Por otra parte, tenemos un IVA excluido en materias primas para temas químicos para los siguientes medicamentos. Que nótese que este está atado a la emergencia sanitaria. Quiere decir que como la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto, pues si esta la extienden, este también será extendido. ¿Y qué nos dice este decreto? Este decreto nos aclara unas problemáticas que estaban existiendo y es que hoy muchos laboratorios que están acá en Colombia
que fabrican lo que son antibióticos, voy a poner un ejemplo, la acetaminofén o muchos productos farmacéuticos, gran parte de su materia prima viene del exterior, es importada. Y había una fuerte discusión si esta era o no exenta, así como la vitamina, pero pues en un concepto que emitió la DIAN manifestó, no, eso es grabado. Estos productos, estos productos químicos o materia prima de estos productos van a ser grabados. Lo que hace entonces acá la norma es que los convierte en exento. Quiere decir entonces que la materia prima para la producción de estos bienes va a ser de carácter exento. ¿Esto qué va a beneficiar? Va a beneficiar principalmente a los laboratorios respecto a su caja. Quiere decir que tanto la venta de este producto es exento como su principal materia prima también va a tener la característica de ser exento. Así que eso es positivo principalmente para los laboratorios. Otro tema también importante que tenemos en materia de IVA tiene que ver con los servicios de hotelería y turismo, que recordemos la temporalidad va hasta el 31 de diciembre del año 2020. Aquí, para mi concepto, considero que en vez de favorecer, pudo haber perjudicado un poco realmente al sector, porque uno hubiera preferido que en vez de ser excluido, que es una figura en el cual no le permite al contribuyente tener ningún tipo de IVA descontable, hubiera tenido la característica de exento. ¿Y por qué exento? Porque es que al estar excluido, muchos de estos hoteles que hoy en día se encuentran parqueados están pagando arriendo, por ejemplo. Algunos pagan arriendo, otros todos los gastos de mantenimiento que está sobreviviendo el hotel, porque a pesar de que no opere, hay que ejecutar esos gastos de mantenimiento en las motobombas, en los ascensores, todo lo que es la inversión en estos temas de bioseguridad, todos los temas de honorarios, no van a poder descontar el IVA. Entonces, nótese que hoy, sin poder operar, ese IVA se vuelve un mayor valor y realmente se vuelve un mayor valor de costo o gasto. Quiere decir que hoy, en vez de posiblemente beneficiarlos, los puede estar perjudicando. Tal vez hubiera tenido sentido el excluido si a corto plazo se viera una luz para que el hotel comenzara a operar. Pero, sin embargo, vale la pena decir que esto le aplica para los servicios de hotelería, para las agencias y los conexos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente aplica para la hotelería, sino para todo el sector turismo, agencias de viajes, para los que hacen guía, que bueno, ahorita mismo es complicado hacerlo, para todo lo que tenga que ver relacionado con el tema de turismo. Pero, vuelvo y resalto, no lo considero tan oportuno, sin embargo, pues ya así está dada la norma, entonces aquí lo importante tener presente es buscar o conocer de que ya no va a estar grabado el bien. A pesar de que quisiéramos decir que vamos a facturar algo grabado, no se podría porque recordemos que la norma está diciendo que es de carácter excluido del IVA. También tenemos unos temas para el transporte aéreo. Fue un decreto que fue el 575, principalmente para el sector de la aviación, en el cual hizo grandes cambios, como fue pasarlos o la oportunidad de que accedan a las mega inversiones. ¿Y cómo pueden acceder a las mega inversiones? Recordemos que el régimen de mega inversiones fue traído por la ley 2010, que es cuando uno invierte 30 millones de VT. Estamos hablando por allá cerca de 1 billón de pesos, más otras condiciones. Acá lo que sucede es que disminuyen el nivel de inversión que necesita ese tipo de entidades, simplemente lo reduce a 2 millones de VT, es decir, a 70.000 millones de pesos. Y recordemos que los beneficios principales de la mega inversión es una tasa corporativa inferior del 27%, no hay impuesto a los dividendos, no hay renta presuntiva, se pueden depreciar los activos hasta en un término de 2 años, prácticamente es un salvavidas grande que se le está dando. Por otra parte, tenemos el tema del IVA en el sector de transporte, que tiene que ver con la gasolina, es decir, el combustible de las aeronaves, que pasa de ser grabado a la tarifa general, pasa a ser grabado al 5%, y todo lo que es el servicio de transporte aéreo pasa a la tarifa del 5%. Así que seguramente una vez se reactive esto, pues vamos a encontrar unas tarifas más competitivas en el sector aeronáutico. Listo, hasta ahí vamos con todo lo que ha sido IVA. Nótese que hemos hablado de unos decretos que podemos decir que son muy positivos, otros tal vez hubieran podido ser mejor. Ahora vamos a comenzar realmente donde están unos grandes beneficios que quiero que tengamos muy presentes. Aquí quiero resaltar este oficio, aunque ya pasaron la temporada de las declaraciones de renta, es importante que lo tengamos claro, y si de pronto aún le tiene oportunidad de hacer este tipo de corrección,
lo realice si pues le genera mayor beneficio que la misma sanción, claro está. Y es que había un problema con el tema de la industria y comercio en la medida de que la DIAN había tenido pronunciamientos donde había manifestado que la interpretación de la norma respecto a la industria y comercio como descuento tributario en renta solamente se podía dar sobre aquellas que se hubieran pagado. Y en este caso prácticamente estaba diciendo que el pagado tenía que ser antes de la declaración de renta y que no podía tomar en estos casos cuando se declara de forma bimestral o anual, pues ya no lo podía tomar porque lo había pagado después del año 2019. Ya este oficio 097 nos aclara esa duda y a bien aclara el tema a la DIAN, se retracta de sus anteriores conceptos, doctrina, y ya en esta nos dice, no, la regla del 115-1, que nos habla acerca de la deducción, sé que uno se puede deducir cuando ha pagado antes de presentar la declaración de renta, que es como el principal requisito, dice que también opera para el descuento tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que yo haya pagado mi industria y comercio el año 2019 antes de presentar la renta, lo puedo tomar como un descuento tributario sin ningún tipo de problema. Así que digamos ya claro una problemática que estábamos teniendo en los descuentos tributarios. Me excusa, el concepto es el que ustedes están viendo, termina en 417 del 14 de mayo del año 2017. Aquí creo que me hacían una pregunta que vale la pena resaltar, que todas estas memorias sí se las vamos a compartir, si no de pronto fue que ya les tuvo que haber seguramente llegado. Ahora, tenemos acá lo que es la reducción del anticipo, aunque quiero resaltar que ya este tema pasó, es decir, ya se presentaron las declaraciones de renta, no es menos advertir para aquello que lo hubiera hecho de forma muy anticipada, de forma muy juiciosa, o se dio cuenta que lo hizo y tiene pues la oportunidad de reversar esto. Y es que el anticipo, aquel que haya declarado un anticipo, pues la primera invitación es a observar el 766, si está dentro de aquellas actividades económicas que tienen un trato especial. Para algunas actividades económicas en particular, el anticipo se podía calcular por el 25% y para otros sectores que han sido fuertemente golpeados en un 0%. Así que si usted declaró, por ejemplo, anticipo y se da cuenta de que usted está dentro de este decreto, puede corregir sin ningún tipo de problema. Pues recordemos, no está corrigiendo en ningún momento el impuesto a cargo, sino el anticipo. Por ende, en principio no tendría lugar a ningún tipo de sanción por corrección en la medida de que no está variando el impuesto a cargo, en este caso a pagar. En este caso, vale la pena advertir que pues debe revisar que se encuentre dentro de las actividades económicas que se encuentran previamente clasificadas dentro de la CIU. Ahí, por ejemplo, encontramos una muy importante de ropa, encontramos el sector de la construcción. También recordemos muy importante la extensión del pago de la segunda cuota. Si, por ejemplo, usted a la fecha presentó la declaración de renta y se encuentra en mora en el pago de esta, pues debe validar muy bien y recordar que la segunda cuota, que era en junio, para algunos contribuyentes quedó aplazada hasta diciembre del año 2020. ¿Y cuáles son estas? ¿Cuáles son esos contribuyentes? Lo primero que nos hablan son de personas jurídicas. Y es apenas lógico porque las personas naturales apenas van a comenzar vencimiento ahorita en agosto. Dos, aplica para micro, pequeñas y medianas empresas. Nótese que nos dejan por fuera las grandes empresas. Y también nos dejan por fuera los grandes contribuyentes. Entonces, los grandes contribuyentes sí tenían que salir a pagar la cuota ahorita en junio, julio. Y dos, también importante resaltar que las empresas grandes también tenían que pagar. Pero ¿cuál entonces es la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas? Recordemos que para el año 2019 hubo un decreto que nos aclaró y nos ponderó ya por ingresos que era una pequeña o mediana empresa. ¿Y cuál es el beneficio realmente acá? Poder pagar la cuota entre el 9 y 7 de diciembre. Estamos hablando de que faltan varios meses, así que sin ningún tipo de interés nos vamos a poder financiar con este dinero. Entonces, ¿cuáles inversiones tenemos acá? Pues recordemos, ya usted lo tiene aquí en pantalla, que se considera hasta una mediana compañía. Y aquí quiero dejar esta aclaración que es muy importante, y es cuál es tu actividad económica. Porque recordemos que mi actividad económica, uno usualmente puede tener unas principales y una secundaria, pero para efectos de la declaración de renta, que es el decreto 950 el que nos habla, perdón, el decreto 655, recordemos que la actividad económica principal para efectos de la declaración de renta
se va a entender por aquella en el cual yo más percibí ingresos. Quiere decir, y les quiero poner una anécdota, nosotros en un cliente, inicialmente el cliente cuando revisa, me dice, Roger, podemos pagar la segunda cuota en diciembre porque nosotros somos industriales. Cuando entramos a revisar la declaración de renta, particularmente revisamos la actividad económica, este cliente tiene dos, una que es industrial, una que es industrial y una que es de servicios. Y entonces, por el industrial, él estaba acá, es decir, haber percibido más de 61 mil millones. Y el cliente exactamente facturó 45 mil millones. Entonces, nótese que el cliente facturó 45 mil millones. Pero, y aquí quiero que revisen sus actividades económicas, pero su ingreso, entonces decía, por el sector manufacturero, pago la cuota en diciembre. Pero cuando nos fuimos a ver cuál fue su ingreso principal, nos dimos cuenta que su ingreso principal fueron por servicios. En este caso, su ingreso o el límite para considerarse una mediana compañía son 17 mil millones. Quiere decir entonces que el cliente sí le tocaba pagar entre junio y julio y no podía pagar la segunda cuota en diciembre. Entonces, por ello, los invito a que revisen si tienen más de 3 tipos de actividades económicas. Recordemos que la principal y con la cual nos vamos a basar este decreto va a ser, para hacer esta clasificación, va a ser por aquella que hayamos percibido mayores ingresos en el año. Por otra parte, es importante, aunque ya no está vigente, esto simplemente sí hay lugar a pagar intereses de mora. Recordemos el tema o sanción, pues recordemos el tema de la exógena, ya terminaron los vencimientos. Aquí simplemente, aunque ya esto no está vigente, quiero hacer recordar esto, terminaron el 1 de julio, tanto también una oportunidad que había para algunos municipios, salió el decreto 678, el cual permitía, pero aquí sí tenía que haber exactamente un acuerdo o un decreto que permitía diferir los pagos de obligaciones territoriales para poderlas pagar hasta por un año. Aquí quiero dejar esto muy claro. Desde la fecha de expedición del decreto 678, prácticamente hasta que terminara la emergencia económica, esto es decir, hasta el 6 de junio, los municipios podían sacar unos decretos en el cual podía decirle al contribuyente que aquellas deudas que adquiriera o tuviera la fecha las podía diferir hasta en 12 meses sin pago de interés. Pero en este decreto había una condición, es que el acuerdo o el decreto se tenía que emitir antes del 6 de junio. Por eso digo que ya no está vigente. Es que ya el municipio pues no puede salir a hacer esto, sino aquellos municipios que lo hicieron en ese momento. Entonces, aquí tienen ustedes que revisar si alguno de los municipios donde ustedes se encuentran lo realizó. Pero en realidad, realmente este decreto, aunque importante, el que más importa es el que vamos a ver a continuación. Y es el que quiero mayor atención en esta charla, que tiene que ver con el decreto también pues 678, que se llama amnistía de deudas de entidades territoriales. Entonces, lo primero que quiero hacer aclaración acá es que no entran los impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? IVA, renta, impuesto al consumo, todo esto ya no entra acá. Aquí estamos hablando solo de los territoriales. ¿Cuáles son los territoriales? Los impuestos que son departamentales y municipales. ¿Cuáles son estos? O usualmente, ¿cuáles? Impuesto de industria y comercio, impuesto predial, los comparendos, el impuesto al vehículo, impuesto a los vehículos, impuestos por valorización, impuestos por tasa, impuestos por espectáculos. Bueno, una gran cantidad, que recordemos que hay una infinidad de impuestos, las sobretasas, usualmente que se cobran por temas de universidad, hay una gran cantidad de impuestos territoriales. Entonces, notamos acá que el beneficio consiste en estos, en los impuestos, tasas, contribuciones y multas, que son de carácter municipal o departamental y que en su género se llaman territoriales. ¿Qué vemos acá o en qué consiste el beneficio? Porque realmente es un beneficio que jamás se había visto en lo que llevo de mi experiencia. Jamás se había visto un beneficio tan grande, que no solo eliminaran las sanciones y los intereses, sino también parte del mismo impuesto, el mismo capital. Por allá ustedes recordarán que con la ley 1739 hubo en su momento un gran beneficio
que era haber pagado hasta el 25 de febrero del año 2015 las deudas vencidas o prescritas y no había sanción ni intereses. Eso es como a nivel nacional los más grandes que hemos visto, pero acá el más grande es que también te exonera de, primero, vamos a arrancar. Ojo, lo primero que quiere decir, obligaciones pendientes de pago, ojo, que están vencidas, no dice que son pendientes de pago. Puede ser que yo la haya presentado como un ICA, por ejemplo, pero no lo he pagado. El primero es desde el 20 de mayo. Entonces, todas las obligaciones territoriales vencidas antes del 20 de mayo hasta, primero, porque tenemos varias etapas, hasta el 31 de octubre del año 2020 vamos a poder pagar el 80% del capital, oigan bien, 80% del capital sin intereses y ni sanciones. Voy a poner un ejemplo. Si actualmente tenemos una deuda de impuesto a predial de capital vencido de 10 millones, ojo, que esté vencido, muy importante. Si yo debo 10 años de impuesto predial, debo 5 años, vamos para que no entremos a hablar de prescripción ahora. 5 años de impuesto predial, 10 millones, pero en sanciones y multas debo otros 20 millones, es decir, en total a la fecha debo 30 millones. Con este decreto, que no tiene que ser, ojo, no tiene que ser aprobado ni por un acuerdo municipal, ni tampoco por un decreto del municipio o de la alcaldía, vamos a poder pagar el 80% de este valor. Quiere decir que de 30 millones que voy a poder pagar 8 millones de pesos. Un gran beneficio y en ningún momento voy a tener que pagar ni intereses ni sanciones. Entonces, muy importante, esto no tiene que ser suscrito en ningún momento por un acuerdo o por un decreto. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de los municipios de alcaldía, como por ejemplo Bogotá, Medellín, Barranquilla? Lo que está sucediendo es que simplemente se están emitiendo comunicados realmente de prensa donde están diciendo, dándole publicidad a este decreto. Y que obviamente ellos tienen una obligación, estos municipios, de que el sistema se actualice para poder, obviamente, cuando el contribuyente va a liquidar los impuestos, le reste este 20% de capital y no le calculen ni las sanciones ni los intereses. Ya la alcaldía de Bogotá ya lo tiene en su página realizado, la de Barranquilla también, Cartagena, la de Medellín también. Así que cuando usted va a ir a pagar el impuesto predial, por ejemplo, ya él te elimina los intereses y sanciones y solamente te pone el capital en un 80%. Ahora, aquí también es importante recordar que yo puedo hacer pagos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Roger Romano o el contribuyente que sale a pagar ese impuesto predial vencido, que en este caso hablábamos que yo debíamos 30 millones, pero apenas vamos a pagar de esos 30, 8 millones. Pero es que yo hoy en julio me entró un dinero y en pronto Roger dice, hombre, como me entró un dinerito, voy a abonarle 2 millones al impuesto predial. En agosto, hombre, me entró otro dinerito de 2 millones, voy a abonarle otros 2 millones de pesos. Y en octubre me entraron otros 4 millones que me hacían falta, lo terminé de pagar, ya pagué 8 millones. Es decir, puedo hacer pagos parciales en la medida de mi capacidad económica. Lo importante va a ser que para la primera etapa lo haya pagado hasta antes del 31 de octubre del año 2020. Ahora, si yo el pago lo realizo entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2020, lo que me van a dar es el 90% del capital, es decir, que ya no me dan el 20%, sino que tengo que pagar pues un 10% más, quiere decir el 90% ojo, solo del capital, y no pago ni intereses ni sanciones, entonces el mismo caso. Ahora, si yo no lo pagué el 31 de diciembre de 2020, pues tengo la última oportunidad, que es hasta el 31 de mayo del año 2020, del año 2021 ya. Estamos hablando ya el próximo año de poder pagar el 100% del impuesto sin intereses y sin sanciones. Entonces, una gran oportunidad. También aquí es importante rescatar que también le aplica a aquellas obligaciones que están en discusión tanto en sede administrativa como en sede judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy discutiendo un impuesto de industria y comercio en sede administrativa, ya salió el requerimiento especial y podemos aquí aceptar todos los términos, o estoy en recurso de reconsideración, pues yo puedo aceptar los términos de ese requerimiento especial
y simplemente voy a pagar el 80% del capital, pues que ahí se está discutiendo. Lo mismo, si actualmente yo ya puse una demanda, ya está aceptada ante el Consejo de Estado, puedo yo pagar la deuda, simplemente llevarle y decirle, ya he pagado mi impuesto, por ende podemos terminar esta discusión judicial. ¿Listo? Ahora, es importante decir que el DAF, que es un departamento de apoyo de parte del Ministerio de Hacienda para las entidades territoriales, ha expedido un concepto muy importante que fue el año 2020, en el cual habla sobre la aplicación de esto. Lo primero que nos habla es que esto aplica sobre obligaciones vencidas. También nos habla que no podrá exigirse el pago total en áreas de aplicar el beneficio. Lo que hablábamos, podemos hacer pagos parciales. Y lo más importante, la norma no requiere ningún tema normativo por parte del Consejo Municipal o algún acto administrativo por parte de la alcaldía. Simplemente lo único que tienen que hacer los municipios de alcaldía es adaptar su sistema para eliminar interés y sanción. A la fecha en el control constitucional no ha llegado este decreto, pues recordemos ha sido un volumen muy grande. Lo que creemos que puede pasar, o particularmente lo que considero puede pasar, es que este decreto sea modulado. ¿Qué quiere decir modulado? Que al final diga a la alcaldía, o al final diga, porque este decreto sí sobreviene algo, es un principio que llama el principio de la territorialidad. Entonces, como puede estar violando ese principio, al final lo que puede pasar es que diga la Corte Constitucional, hombre, el decreto sí sigue vigente, pero esto lo va a adoptar de forma voluntaria a través de un decreto los municipios y la alcaldía. Creo que puede ser la forma como podría llegar a modular en algún momento la Corte Constitucional, pero eso aún no lo sabemos. Lo que les quiero decir es que en ningún momento considero se vaya a perder el beneficio. Ahora, por otra parte, tenemos que es importante que cuando hablamos de obligaciones vencidas, estamos hablando de aquellas que están en actos administrativos ya en firme. Por ejemplo, un recurso ya de reconsideración que me fallan en contra, ya es un acto administrativo en firme que ya hay un derecho a cobro, también como pasan las multas y las sanciones. También aquellos que se encuentran lo mismo, es que yo nunca he presentado la declaración de industria y comercio, pues no hay problema, entonces ya puedo presentarla y en este caso acogerme a todos los beneficios. También todas aquellas que se encuentran en aforo, las correcciones, todo eso también sucede en la misma situación. Vale, ahora, tenemos otro decreto muy importante que ya aplica a nivel nacional. Aplica a nivel nacional y tiene que ver con el procedimiento o acuerdo de pago abreviado. ¿Y esto a quiénes le aplica? Esto aplica tanto para impuestos nacionales como también para obligaciones que tengamos con la OGPP. En este caso, pues sanciones o requerimientos que tengamos por ello. ¿Y qué consiste el procedimiento de acuerdo o pago abreviado? Consiste principalmente en que se puede, ojo, a partir de las obligaciones que surjan del 1 de abril hasta el 1 del año de julio del año 2020, vamos a poder suscribir acuerdos de pago. Y estos acuerdos de pago en ningún momento van a requerir ningún tipo de garantía formal o real, porque uno de los grandes problemas cuando uno va a la DIAN a solicitar acuerdos de pago es que le solicitan garantías reales como hipotecas, como bienes inmuebles. Entonces, acá simplemente con una solicitud a ruego, es decir, recordemos, aquellos que tienen deudas vencidas con la DIAN se pueden acercar a firmar acuerdos de pago y no requieren garantía real y pueden hacer una suscripción de un acuerdo de pago hasta por 12 meses. Y muy importante, la tasa de interés que nos va a aplicar va a ser la tasa de interés de consumo en aquellos donde han sido más afectados por la pandemia, como hoteles, restaurantes, van a tener el 50% de la tasa de crédito de consumo. ¿Qué quiere decir? Recordemos que bajo el estatuto, los intereses de mora se calculan por la tasa de usura, que es 1,5 interés bancario corriente. Acá que nos están diciendo, no te vamos a cobrar usura, pero te vamos a cobrar interés bancario corriente. Pero usted que ha sido más afectado, hotel, restaurante, te vamos a cobrar el 50% del interés bancario corriente. Es decir,
Si hoy el interés bancario está en un 18% efectivo anual aproximadamente, a ti solo te vamos a cobrar un 9%, casi que es un valor de crédito hipotecario. Muy importante que esta suscripción se tiene que hacer antes del 6 de agosto del año 2020 y simplemente es una solicitud a ruego en el cual se manifiesta la situación económica que tiene el contribuyente bajo gravedad de juramento. Por otra parte, tenemos una ampliación de plazos muy importantes que terminaban ahorita el 30 de junio, que era la conciliación contencioso administrativa, que recordemos es la oportunidad que tenemos de aquellas discusiones que tengamos en sede judicial, poder disminuir tanto los intereses como sanciones hasta en un 80%. Ojo, nótese que acá es diferente al del territorial. Ojo, eso es diferente. Acá aplica tanto impuestos territoriales como nacionales, pero obviamente para el territorial el decreto que ya vimos es mucho mejor porque no solamente me elimina la sanción y el interés, sino que en un 100%, sino que también solo pago un 80% del capital. Este es diferente y este principalmente aplica tanto para territoriales, pero aquí excluyo el territorial no porque no le aplique, sino porque hay una norma más favorable en ese sentido. Entonces, quiero hablarlo solo que aplica para impuestos nacionales, pero ojo, también aplica para territoriales, solo que la otra norma es más favorable. Ahora, esto aplica en este caso, entonces, como ya hemos dicho, impuestos nacionales, para aquellas discusiones que yo tenga ante lo contencioso, en este caso en el sistema judicial, vamos a poder negociar hasta en un 80% en las sanciones de los intereses cuando esté discutiendo impuestos. Si estoy en primera instancia, si ya estoy en segunda instancia, pues recordemos van a ser el 70%, y si lo que estamos discutiendo son imposición de sanciones, por ejemplo, sanciones por información exógena, hasta el 50% me van a otorgar. ¿Cuál es la mayor ventaja acá? Que aquí vamos a poder no solamente poderlo pagar hasta el 30 de noviembre, sino lo más importante, suscribir acuerdos de pago, porque puede ser que nos queramos acoger a este beneficio, pero no tengamos el recurso económico, pero sí podemos suscribir el acuerdo de pago. También tenemos lo que son terminación por mutuo acuerdo, que es prácticamente similar a lo que vimos acá, solo que en este caso son discusiones que estamos adelantando ante, pues, en sede administrativa. ¿Qué es sede administrativa? Estoy discutiendo con la DIAN me emitió un requerimiento especial, ya yo agoté todas las respuestas que tenía el requerimiento, ya agoté el recurso de reconsideración, yo personalmente creo que la DIAN tiene la razón, vamos a acogernos a los beneficios también del 80% en sanciones e intereses y en este caso en sanciones en un 50%. Así que, nuevamente, ¿cuál es la mayor ventaja? Podemos hasta el 30 de noviembre y podemos suscribir acuerdos de pago. Lo mismo pasa con terminaciones de mutuo acuerdo. Aquí es importante rescatar de que eso estaba teniendo un problema, es que no había salido el decreto reglamentario. El decreto reglamentario ya salió, lo vamos a ver ahorita al final muy brevemente para que lo tengamos ahí de fuente normativa. Entonces, esto es una solicitud a ruego, es decir, eso es una solicitud que nosotros debemos hacerle a la DIAN, sea en sede administrativa o por vía judicial. Por otra parte, ya hemos hablado pues de la terminación por mutuo acuerdo, que hemos dicho de la oportunidad que se tiene también de suscribir esto con las entidades territoriales. También muy importante la favorabilidad en el cobro, y esto quiero resaltarlo porque ya hemos visto que si yo tengo deudas vencidas al 27 de diciembre del año 2019, en este caso IVA, renta de periodos anteriores, yo puedo suscribir también acuerdos de pago donde aplico el principio de favorabilidad, pero aquí el principio de favorabilidad ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que voy a poder pagar una tasa de interés inferior. Y aquí había una inquietud. Si ese interés bancario corriente yo le tenía que sumar los 2 puntos ahora, ya el decreto reglamentario nos dice no tienes por qué sumarle los 2 puntos porque hay una tasa que ahorita mismo la DIAN está dando que es más favorable. En este sentido, si yo tengo deudas vencidas antes del 27 de diciembre, todas esas deudas que yo tenga de esa fecha las voy a poder liquidar con un interés bancario corriente que es muy competitivo y voy a poderlas pagar hasta el 30 de noviembre del año 2020. Además de que también puedo hacer convenios de pago. Como les decía, hasta el 30 de noviembre y para aquellos sectores que han sido los más afectados,
pues van a tener un 50% de reducción en su tasa de interés. O sea que ahorita hay unas grandes oportunidades de los que estamos acá escuchando de poder acercarnos ante la administración tributaria y suscribir estos acuerdos de pago. Pero aquí quiero volver a recordar algo muy importante. Aunque el interés bancario corriente no es que sea tampoco el más competitivo, porque en el mercado podemos encontrar tasas inferiores a esta, también es importante recordar que el problema de la tasa de interés bancario corriente con la DIAN es que es no deducible el interés. Por ende, quiere decir que al final la tasa real de eso termina no siendo un 18%, sino que termina nuevamente siendo casi una usura. No porque esa sea la tasa, sino que al no poder deducir ese gasto, pues se incrementa de forma relativa la tasa de interés. Entonces aquí la recomendación va a ser, no necesariamente la mejor financiación es con la DIAN porque sigue saliendo costosa. Lo único que esto nos va a ayudar es a evitar cualquier tipo de embargo. O sea que esto nos va a servir cuando ya hemos cerrado las oportunidades de préstamos de los socios, préstamos bancarios. Entonces, como ya no podemos hacer ninguna otra tipo de actividad, pues no nos queda sino esto. Recordarles acá un poco el tema del levantamiento de la suspensión de términos. Recordemos que a partir del 1 de junio se levantaron todos los términos, pero quiero hacer referencia al tema de las firmezas. Como recordemos, todo esto se suspendió en el 19 de marzo, se había suspendido hasta el 1 de junio. Aquellos términos que se vencían, vamos a poner un ejemplo, es que el término se vencía el 30 de mayo, entonces yo voy a sumar los días. Desde el 19 de junio hasta el 30 de mayo, ¿cuántos días transcurrieron? A partir del 1 de junio, eso van a ser los nuevos días que tengo que sumarle para contar la firmeza de la declaración. Lo mismo sucede con los requerimientos que en ese momento tuviéramos. Esto lo hago como énfasis para que lo tengamos muy pendiente. Simplemente hace la recordación de que cuando la norma tributaria nos habla de días, estamos hablando de hábiles. Y cuando la norma nos habla en meses, nos está hablando de calendario. Recordar que con la extensión de la resolución 844, pues el término del decreto 551 también se extendió, que sigue vigente entonces este decreto. Ahora, quiero hablar sobre uno de los temas de mayor interés. Ya hemos visto los beneficios que tenemos en acuerdos de pago, ya hemos visto los beneficios de los pagos de obligaciones vencidas con entidades territoriales. Ahora vamos a ver cómo quedan las devoluciones automáticas, que pues tanto se han hablado sobre esto y de las devoluciones abreviadas. La devolución abreviada, recordémoslo a grosso modo, eran 15 días que nos daban una vez presentada la solicitud de devolución, no éramos calificados como riesgo alto y pues digamos que tenía ese beneficio. Esto terminó el 19 de junio del año 2020. Es decir, que ya las devoluciones abreviadas terminaron. ¿Cuáles simplemente quedan? Aquellas, si usted radicó una solicitud de devolución antes del 19 de junio y le declaran un auto inadmisorio, usted puede nuevamente presentarla, porque recordemos que el auto inadmisorio es hasta por 30 días. Recordemos que usted nuevamente puede presentarla y en este caso, cuando usted la presente, la va a presentar de acuerdo con este término. Es decir, solo en esos casos va a continuar vigente la devolución abreviada. De resto, ya nuevamente volvimos al término general, que son 50 días para la mayoría. Recordemos que para otros sectores son 30 días. Entonces, ya vemos, acá este decreto 807 también nos trae algo que se llama la fiscalización virtual. En otras palabras, prácticamente es que, a grosso modo, lo que podemos resumir es que los actos administrativos, también los funcionarios van a poder hacer visitas virtuales a través de medios tecnológicos, levantar actas de esa reunión que tendrán plena validez, así como lo tiene una física. Es principalmente, ya hemos tenido la experiencia con algunos funcionarios de la DIAN, ya hemos comenzado a adelantar algunas inspecciones tributarias a través de esta manera. Realmente, simplemente lo que cambia es que ya no es presencial, sino virtual. Que también, por cierto, hay una resolución que está pendiente de salir. Ahora, ¿qué sí salió en materia de devolución automática? Y aquí sí quiero profundizar algo muy importante. El decreto 963, aquí quiero hablar que este decreto no hace parte de los decretos que tienen que ver con el estado de emergencia económica, social y ecológica. Esto es un decreto que entra a modificar el decreto 1072, que era aquel decreto que regulaba las devoluciones automáticas.
a partir de la experiencia que tuvo la DIAN con las devoluciones, en este caso automáticas, lo que nos estableció acá fue que este decreto 963 va a ser aquellas personas jurídicas, contribuyentes o naturales, que soporte por el año 2020. Paola, te agradezco, por favor, si validas, que me dicen que se cae mucho la señal, o no sé si está exactamente ha pasado eso, o No, realmente estamos ok con la transmisión. Les agradecemos a las personas que están participando que de pronto se conecten por cable o si están por Wi-Fi que estén cerca al router o al modem. Pero no, la transmisión ha estado estable. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias. Ahora, entonces, les comentaba sobre el decreto 963. El decreto 963 habla acerca de las devoluciones automáticas, que ya es diferente a la abreviada. Ojo, devolución abreviada ya terminó su ciclo hasta el 19 de junio. Ahora estamos frente a las automáticas. ¿Y quiénes pueden acceder a las automáticas? Aquellos, nuevamente veo que escriben que está caída, pero bueno, no sé si de pronto el participante que no lo escribe. De pronto si Sofía Peña nos ayudas contactándote con la señora Nuri Martínez, es la única PQR que hemos recibido con relación a la señal. De resto, no sé si los participantes nos envían por chat si está ok la transmisión. Acá estoy recibiendo varios comentarios que está estable, que está ok, que no hay problema. Tenemos un problema de conexión con la señora Nuri Martínez. De pronto, si el equipo de Lisa nos ayuda a contactarla, por favor, Vale, muchas perfecto. gracias. Continuar, La doctora Nuri puede resolver rápido el problema. Listo, entonces les comentaba que el decreto 963 nos trae la era nuevamente de la devolución automática. ¿Y en qué consiste la devolución automática? Antes, cuando había salido el decreto, decían que iban a devolver en 10 días. Acá ya dice que van a devolver en 15 días. Y en 15 días cuando cumplamos los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos generales? Primero, no ser calificado por riesgo alto con la DIAN, que a la fecha no nos han dicho, aunque sigue siendo un riesgo alto, lo que nos han dicho es lo que intenta validar que es un riesgo alto. Dos, que por lo mínimo soportemos, y aquí es donde está el mayor cambio, en un 25% los costos y gastos con facturación electrónica previa. Pero ¿cómo se calcula este 25%? Y eso es lo que nos entra a aclarar este decreto 963, que nos dice, del 100% de costos o deducciones, o IVA, voy a poner deducciones, usted reste los que no tiene que soportar con factura electrónica. ¿Cuáles son estos? Nómina, depreciación, amortización e importaciones. A partir de ahí le da una base. Esa base usted tiene que soportar mínimo el 25% con facturación electrónica. En ese sentido, es algo muy positivo porque entonces aquellos, principalmente aquellos que solicitan IVA, porque pues ya renta, recordemos, toca esperar ya hasta el próximo año, porque en el año 2019 apenas estábamos entrando en la onda de factura electrónica, sino que ya es el año 2020 donde ya estamos ingresando en esta moda. Prácticamente ese decreto va a aplicar para el próximo año. ¿A quiénes le va a aplicar? A los de IVA. Entonces, si usted en IVA soporta por lo mínimo su IVA descontable, más de un 25% con factura electrónica, va a poder acceder a este beneficio. Por otra parte, nos trae unos temas muy interesantes este decreto, entre los cuales se encuentra lo que no se requiere adjuntar certificado de existencia y representación para las solicitudes de devolución. Ya el decreto dice que no hay que adjuntarlo. Lo que sí hay que adjuntar es el certificado histórico cuando aplique. Ojo, el histórico cuando aplique. Pero mi recomendación es, siga adjuntando el certificado de existencia, porque en ocasiones, a pesar de que salió el decreto, pues falta una época de costumbre, de que el funcionario de la DIAN lo acepte, de que no vaya a tener un acto inadmisorio por eso. Entonces, a pesar de que ya la norma dice que no es obligatorio adjuntarlo, sígalo adjuntando por prudencia. Por otra parte, la norma nos habla acerca de la relación de costos y gastos que se vuelve un formato tan traumático. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que vamos a tener que hacer dos tipos de formatos. Uno, aquello que se soporta con factura electrónica. ¿Qué debemos de hacer ahí? Una relación simplemente de donde informamos NID del proveedor, nombre o razón social, donde informamos concepto, costos, deducciones,
Es decir, de forma muy detallada una transacción que se soporta con factura electrónica. Y aquello que no está soportado con facturación electrónica nos dice de una forma muy sencilla. Mire, solamente soporta el concepto, valor, costo de deducción y si es persona natural, pues también incluir la renta exenta. Entonces, ya por lo menos nos hace más sencillo la relación de costos y gastos. Y también nos dice, usted no tiene que enviar esta relación si ya la declaración está en firme. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ahora va a radicar una devolución de renta donde tiene varios años de saldo a favor, voy a poner ejemplo el año 2015, no tiene pérdidas fiscales, no tiene un requerimiento especial, ya está en firme la declaración, no tiene por qué enviar la relación de costos y gastos porque ya Secreto nos está diciendo no está obligado a enviarlo cuando la declaración se encuentre en firme. Y por otra parte, aquello que no está soportado con factura electrónica no tiene que, simplemente tiene que enviar el concepto. ¿Cuál es el concepto? Concepto, por ejemplo, salario. Entonces, tengo el concepto que llama salario. Entonces, salarios, tuve por costo de deducción 100 pesos. Eso es prácticamente todo lo que tendríamos que enviar. Ya no es el libro diario que sí que nos estaban pidiendo. Eso es algo muy positivo del decreto 963 que nos trae ciertas cosas abreviadas. Y es que resulta lógico, porque es que no puede ser que uno se desgaste enviando la información a la DIAN por todo lado. Ya le especificamos todo por el 2516, ya le enviamos información exógena, ya tienen factura electrónica, ¿para qué volver a repetir? Además que recordemos que en materia del derecho administrativo existe un principio que llama la eficiencia administrativa. Y también hay un principio que la DIAN no le puede, los entes administrativos no le pueden solicitar información que ya ellos poseen en sus bases de datos. Así que en ese sentido, pues muy apropiado este decreto 963. Recordarles, señores, un problema que estamos viendo muy frecuentemente, esto aunque es del año pasado, quiero recordarlo, es la forma como se calculan los intereses moratorios en la DIAN. Y es que esto ya ha cambiado y es una anécdota que yo les pongo, que me han llegado varios clientes que su declaración de retefuente ha sido ineficaz y es que cuando han ido a calcular el interés de mora, a veces pasa que lo descargan en estas páginas de internet y esos archivos están calculando de forma errada el interés, porque coge la tasa de interés de cada mes, cuando no es así. Si yo debo algo de diciembre del año 2019, yo voy a coger la tasa de interés de julio, no la de diciembre, ni enero, ni febrero. Y hago una fórmula muy sencilla que es pasar la tasa de interés a diaria y multiplicarlo por los días en mora del capital insoluto. Esa es muy sencillo calcular la tasa de interés moratorio. Entonces tengan mucho cuidado porque estamos viendo en la práctica que ha habido mucha declaración declarada ineficaz exactamente porque liquidan mal los intereses, por ejemplo, a la hora de presentar la retención en la fuente. Para que lo tengan muy presente y vean cómo se calcula una tasa de interés moratorio. Ya por otra parte, los últimos beneficios que tenemos es de la ley 1116, en el cual tenemos, recordemos aquellas personas que están en reorganización empresarial, aquí a grosso modo quiero comentarlo, que el decreto 560 y el decreto 772 nos colocaron unos beneficios muy particulares, porque recordemos que aquellas compañías que entren a la reorganización empresarial van a gozar de los siguientes beneficios. Ojo, que ingresen y sean aceptados, muy importante, sean aceptados o que ya se encuentren aceptados. Primero, no son sometidos a retención en la fuente, no tienen que aplicar autorretención, no están obligados a renta presuntiva, no pagan anticipo de impuesto de renta. Y por los años 2020 y 2021, que esto lo introdujo el decreto 772, que me parece un beneficio muy importante, es que los descuentos que ellos obtengan a partir de su proceso de reorganización empresarial, usualmente cuando una empresa se va a ley 1116, uno negocia con los acreedores. Entonces, si yo le estoy debiendo 100 pesos al acreedor, el acreedor me puede decir, vea, págueme 80 y a partir de ahí calculamos el interés. Entonces, él tiene un beneficio de 200. Ese beneficio de 200, lo que está diciendo la norma es, puedes tratarla como una ganancia ocasional. Y fuera de que lo puedes tratar como una ganancia ocasional, de forma excepcional, puedes compensarlo con tu renta ordinaria si tienes pérdidas fiscales. Así que es un gran beneficio para aquellas empresas que están en ley 1116. Muy importante, aquellos que les adquieran
compras a empresas en reorganización empresarial sí deberán aplicar una retención de IVA del 50%, aunque no sean grandes contribuyentes. Entonces, si tenemos una compra, una empresa en reorganización empresarial, debemos hacerle retención del 50% del IVA, a pesar de que no seamos grandes contribuyentes. Ahora, ya para ir terminando, quiero mencionar los últimos decretos reglamentarios que han salido. Ya no tienen que ver con COVID. Ojo, ya aquí salimos de COVID y nos vamos a nuestro sistema tributario, por ponerlo en estas palabras, en estado normal, en situación normal. Quiero recordar el tema de la facturación. Recordemos que este decreto 358 nos trae unas nuevas obligaciones y uno de ellos, y más importante, que comienza a partir del 15 de agosto, tiene que ver con la facturación electrónica de los documentos equivalentes, es decir, que se llaman ahora documento equivalente electrónico. Y no es más sino solicitar una habilitación de numeración a la DIAN de la documentación o de los documentos equivalentes. Recordemos que los documentos equivalentes electrónicos, o voy a ponerlo normal, quien lo hace es el adquiriente. Es el adquiriente, no el enajenante quien realiza este documento. Voy a poner un ejemplo. El INSP a Roger Román le va a pagar por unas conferencias. Entonces, Roger Román, por formalidad, de pronto le hace una cuenta de cobro, pero quien debe emitir un documento equivalente electrónico va a ser el instituto. Entonces, el instituto va a hacer, a partir de un consecutivo que va a solicitar en la DIAN, que es de forma electrónica, va a decir a Roger Román, con identificación tal, prestó servicios de capacitación, X valor, eso va de forma a la DIAN automática y me llega a mí y obviamente nótese que es un documento interno que ya va a ser electrónico para la DIAN. Eso que va a permitir que en este caso Roger, pues ya no se va a poder, ya la DIAN va a saber de antemano de que Roger está teniendo ingresos. Por otra parte, muy importante, hasta el 15 de agosto tenemos oportunidad. ¿Cuál es el problema si no hacemos esto? Que después los costos o gastos por prestación de servicios nos los pueden rechazar como deducción. Por otra parte, tenemos el decreto 598 que reguló todo el régimen de la CHC, de cómo se solicita este régimen que fue traído por la ley 1943 y ley 2010. Esto es un régimen que tiene como fin atraer las tesorerías internacionales. Simplemente es una carta en la cual se le dice a la DIAN que se cumplen los requisitos y se le apunta una documentación comprobatoria. También la devolución automática, ya vimos este decreto que regula el 855. Normalización tributaria, aquí muy importante, aunque ya teníamos un decreto reglamentario, este decreto 1010 tiene algo muy importante y tiene que ver que nos aclara qué es el beneficiario efectivo. O sea, cuando estamos hablando de empresas offshore, fundación de interés privada, usualmente eso está conformado por una junta directiva. Entonces, en otras palabras, al final nunca se sabe quién es el propietario. Entonces, acá la norma nos dice, vea, se va a entender aquel que tiene el manejo o el potencial beneficio o rendimiento de esto y nos hace una jerarquía en las diferentes situaciones que nos podemos encontrar. También nos habla acerca de los saneamientos de los activos. Puede ser que yo no tenga el activo omitido, pero sí está por debajo del costo de lo que debería ser. Entonces me permite sanear el activo y también me dice, esto no va a cambiar la depreciación, pero sí nos permite incrementar el activo. También nos habla sobre el crédito fiscal que está en la 1011. Recordemos que este 1011 reglamenta el artículo 256-1, que es un crédito fiscal muy particular. Este artículo 256-1, recordemos, fue introducido por el Plan Nacional de Desarrollo. Y este crédito fiscal lo que nos dice es aquellas empresas que hagan inversión en tecnología o innovación o en contratar personal altamente calificado con grado de doctorado, van a poder, y que sea aprobado por un comité tributario que va a estar a cargo de Colciencias. Si es aprobado, ellos emiten una resolución que, en otras palabras, del valor que hayamos invertido en innovación, tecnología o personal altamente calificado, el 50% de ese valor lo vamos a poder tomar como un crédito fiscal, es decir, vamos a poderlo restar como un descuento tributario. Y en caso de que no haya impuesto a cargo, voy a poderlo sumar a un saldo a favor y solicitarlo como devolución o compensación o como imputación al siguiente periodo. Algo muy novedoso que nos trae este sistema. También reglamentación del artículo 840, que es el de remates judiciales. Recordemos que la DIAN cuando cobra, pues también puede aprender
y en este caso puede hacer los remates. Ya pues faltaba era que regulara cómo va a ser un remate virtual, ya ahí aclara cómo puede ser, quiénes pueden acceder al remate judicial virtual. También tenemos la deducción por estudios de empleados, muy interesante para planeación tributaria. Una de las preguntas más frecuentes que le hacen a uno es cómo le pago al empleado sin que esto conlleve constitución de salario. Esto pues es una medida muy interesante en el cual pues tiene que ser una política pública a todos los empleados, donde le podemos pagar la educación superior de esto o pagar el tema de la educación de su familia, esposa e hijos, y si no tiene esposa ni hijo, pues todo lo que son padres o hermanos que dependan económicamente de él. Y también el decreto reglamentario 1014 sobre la terminación y conciliación por mutuo acuerdo, que ya estaba pues pendiente de que saliera, de cómo va a ser el proceso para solicitar esto. Que recordemos, pues el plazo se extendió hasta el 30 de noviembre del año 2020. Y ya por último, recordarles pues la oportunidad aquí del diferimiento de las primas y los diferentes auxilios que han salido para las empresas. Quiero recordar que el PAEF se extendió hasta agosto, así que podrán ustedes, si están aplicando el PAEF, solicitar también para agosto este tema. Quiero resaltar del PAEF que el PAEF sí está grabado con el impuesto de renta, por ende se tiene que colocar en la autorretención si usted ni es para pyme. Si usted ni full y tomó la decisión de llevarlo como un menor valor del gasto laboral, está bien. Pero si usted tomó la decisión de llevarlo como un ingreso, pues tendrá que pagarlo en la autorretención. Y la pregunta más frecuente, ¿está grabado con industria y comercio? No está grabado con industria y comercio, porque eso no obedece a una actividad mercantil propiamente, sino que realmente corresponde a un subsidio de trabajo. Señores, hemos cumplido de forma muy precisa con nuestros tiempos. Vamos a aprovechar para responder algunas preguntas. De verdad que se pasa el tiempo muy rápido cuando uno habla de tributos. Así que de verdad que no ha sido más que agradable. Vamos a ver si hay preguntas. Doctora Paola, me confirmas y las vamos aclarando enseguida. Y Así es, hemos sido algunas. Y siempre esa frase con la que me gusta, me fascina terminar. Ya van casi 4 meses que estamos en confinamiento y siempre me gusta esa frase. Dice, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y ya creo que ya llevamos 4 meses, nosotros como profesionales ya nos estamos adaptando al cambio. Más norma, pues más nos toca leer y más nos toca irnos adaptando a este tipo de reuniones. Bueno, entonces inicio nuestra sesión de preguntas. Sandra Moreno nos pregunta, ¿los servicios que prestan las agencias de viaje también quedan excluidos del IVA? ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Sandra. Para todos, efectivamente, Sandra, y todos los que hasta ahora nos acompañan, queda excluido del IVA, así es. Gloria Gamba, hay un cliente que tiene varias declaraciones de retención en la fuente ineficaces del año 2018. ¿Se le puede liquidar las sanciones del 20% teniendo en cuenta que son varios periodos en el mismo año o solo aplica para un periodo del beneficio? Si es retención en la fuente, aquí me gustaría que nos aclarara la persona que consulta si estamos hablando de retención de industria y comercio, que si estamos hablando de retención en la fuente, recordemos que esto no le aplica el beneficio de la amnistía. Recordemos que ahí lo que vas a tener que presentar, liquidar las sanciones de extemporánea, podrás aplicar el principio de favorabilidad solo en una declaración en cuanto al tema sancionatorio. Lo único que vas a tener de diferente es una tasa de interés preferencial, no vas a tener nada más. Eso es, bueno, y cabe resaltar que también podrás suscribir acuerdos de pago, pero propiamente no vas a tener beneficios en los descuentos. La única forma que lo tendrías es que la DIAN te profiera un requerimiento especial, por ejemplo, para declarar. Entonces, nótese que ahí sí pudieses aplicar el 80% de reducción, pero ese requerimiento tuvo que haber nacido o salido antes del 27 de diciembre. Gloria Vázquez, antes de agosto 15, de todas maneras, el adquiriente ya debía hacer este tipo de factura para no responsables, aunque no se ha solicitado la autorización de la enumeración a la DIAN. Muy buena pregunta y gracias porque también aclaro. Sí, se puede hacer desde ya. Desde ya podemos solicitar la numeración y podemos comenzarlo a hacer. Lo que pasa es que el tiempo máximo es el 15 de agosto. Aquí vale la pena también decir que es que la DIAN hace poco apenas acomodó el sistema para poderlo hacer. Xaviló Ricardo,
Qué pena, ¿puede repetir lo de la facturación entre una persona natural y una persona jurídica? Lo de la factura, gracias. Claro que sí, con todo el gusto. Mira, el decreto es el decreto 358. Este decreto nos reguló muchas situaciones. Una de las cosas que más nos regula es que ya no habla acerca sobre facturación por computador, es decir, ya no va a existir más facturación por computador, sino que ya todo va a ser facturación electrónica. ¿Qué es lo que nos dice este decreto? Que el documento equivalente es un documento que tiene que generar el adquiriente. Yo les ponía un ejemplo, yo le cobro unos servicios al INSP, entonces el INSP lo que hace es hacer un documento equivalente manual, como toda la vida lo hemos hecho. Roger Román debe a INSP la fecha, el concepto, valor, firma de las partes. Relación del valor, ya. Y ese documento es un documento manual que, voy a poner un ejemplo, lo hacía el instituto. ¿Qué va a pasar ahora? De que el instituto tiene que ir a buscar una numeración que va a ser electrónica. Esa numeración, ¿dónde va a solicitar? En la DIAN. Es más, ya hay hasta, usted entra a la DIAN y ya hay hasta varias guías de cómo hacerlo. Realmente es sencillo. Entonces, una vez tienes la autorización de numeración por facturación de documento equivalente electrónico, ya el INSP lo que va a hacer es, oye, sí, a Roger Román hay una cuenta, entonces la hacemos en nuestro sistema de facturación electrónico, según con tu proveedor que tú tengas, entonces ahí vas a colocar Roger Román, el valor, y eso de forma automática va a salir para la DIAN y pues también va a llegarle a Roger. Pero en este caso es a la inversa, en este caso lo que está haciendo el instituto es soportar la prestación de servicio, no venta, sino prestación de servicio. Recordemos que al final, eso pasará el siguiente año, va a quedar factura electrónica, documento equivalente electrónico, y aunque aún no se ha comenzado a hablar, sino que va a ser a futuro, también vamos a hablar de nómina electrónica. Y simplemente va a ser que los volantes de pago, de nómina o liquidación de nómina, van a llegar a la DIAN y luego van a llegar a nosotros. Eso es lo que va a suceder un poco. ¿Listo? La otra pregunta, Pablo. Milady Monsalve, ¿debo presentar una declaración de renta 2019 extemporánea? ¿Aplican los acuerdos de pago para la sanción? ¿Qué plazo hay para presentar la declaración extemporánea y para el pago de la sanción? Vale, no tienes un plazo porque ya está vencida, realmente ya está extemporánea. Lo que te recomiendo hacer es primero validar el artículo 640 de si es tu primera vez que tienes una declaración extemporánea, pues puedes reducir la sanción hasta en un 50% si no has cometido la misma conducta durante los 2 últimos años. Ahora, eso por un lado. Dos, una vez la presentes, puedes suscribir también un acuerdo de pago, pues para la sanción, para todo puedes suscribir un acuerdo de pago, que en este caso va a ser una solicitud a ruego donde manifiestas la amplia dificultad económica que tienes y podrás pues pagar esta posteriormente. Va a ser muy importante que la presentes a la brevedad para que no te siga corriendo sanción extemporánea. Siguiente inquietud. Heidi González. Buenos días. Sé que no se tocó el tema, pero tengo la duda si a los contribuyentes del régimen simple se les debe efectuar retención de IVA, así el que compra no sea gran contribuyente. Efectivamente, así es como tú lo has dicho, la respuesta es positiva, sí. Cuando yo, Roger Román, voy a poner Russell Berford, cuando nosotros Russell Berford le compramos un servicio a una empresa, por ejemplo, Lisa, que Lisa fuera régimen simple. Entonces yo le compro a Lisa un servicio de soporte, yo le tengo que hacer retención de IVA, a pesar de que yo no soy gran contribuyente, estoy en la obligación de ser un agente de retenor de IVA porque le estoy adquiriendo un régimen simple. Cuando hablamos de régimen simple, es importante aclarar régimen simple de tributación. Recordemos que el régimen simple IVA ya no existe, existe es no responsable de IVA. William Eduardo Polo. ¿El acuerdo de pago suscrito antes del 30 de noviembre, el periodo es solo por un año? Vale, no, lo que nos dicen los acuerdos de pago, si estamos hablando de por terminación de mutuo acuerdo o conciliación ante lo contencioso administrativo, es que una de las grandes novedades que trajo esto frente a la ley 1943 es que con la ley 1943 tocaba obligatoriamente pagarlo, es decir, tocaba si no perdíamos el beneficio. Acá lo que está diciendo la norma es no, tú puedes suscribir un acuerdo de pago y ese acuerdo de pago pues puede ser hasta por 12 meses con base a los otros decretos que han salido a la fecha.
Vamos con la siguiente inquietud de Diego Rodríguez. En relación al decreto de la deducción por educación a empleados, ¿esto debe aplicar para la generalidad de los empleados o solo para los que la empresa quiera? Es decir, si por ejemplo tiene 10 empleados y solo 2 lo toman, ¿aplica la deducción? Vale, eso es una muy buena pregunta. A ver, aquí lo primero que la norma nos dice es que tiene que ser un comunicado general para todo. Vale la pena decir que pueden haber políticas al interior de la empresa en materia laboral, porque al final eso también termina siendo un beneficio. Pero lo importante es que tenga una característica de ser general. No es que somos 10 empleados y los 2 que tú me estás diciendo es el propietario y la esposa y los hijos. Entonces el beneficio solamente va para predicar para ellos. No, tiene que ser una política universal. Usualmente esto pasaba, por ejemplo, en empresas como Ecopetrol, que le daba ese beneficio a sus empleados, pues estaba teniendo problemas con la deducción. Entonces, pues esto también entra como a arreglar un poco eso. Y acá lo que dice es, voy a poner un ejemplo, somos 50 empleados y se quiere dar una bonificación o unos beneficios permanentes. Entonces se van a dar unos beneficios permanentes en educación. ¿A quiénes? A todos. O también se puede decir, vamos a dar otros beneficios para estudios superiores a aquellos que no hayan hecho especialización, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Entonces, de los 10 que tú mencionas, todos están informados, pero es que ya todos somos especialistas, solo hay 4 que no lo son. Entonces, vamos a tener por esos 4. Pero es muy importante que sí tiene que aplicar una generalidad, una política que cumpla ese requisito. No solamente a los directivos y a los demás, no, tiene que ser una política muy general. ¿Que puede tener condiciones? Sí, hombre, eso solamente va a aplicar para aquellos empleados que tengan más de 1 año, 2 años, ya internamente y administrativamente se realizaría. Néstor Pacheco, si yo facturo electrónicamente, ¿el documento equivalente también debe ser equivalente o se puede por computador? No, recuerda que la facturación electrónica es una cosa, facturación electrónica es una cosa. Ya lo que va a quedar ahorita es el documento equivalente electrónico, pero eso es para cuando yo adquiero bienes y servicios a un no responsable del IVA. La facturación por computador solamente va a estar una vez ya se cumpla tu cronograma para pasarte a facturación electrónica. Prácticamente acá, facturación electrónica, sistema post electrónico, que también vamos a hablar de ello, aunque eso será otra charla en su momento. Vamos a hablar de documento equivalente electrónico, es decir, todo prácticamente va a volverse electrónico y solamente va a permitirse unos documentos manual y eso con un consecutivo en particular para contingencias. Y eso van a ser casos muy particulares. Kilian Yesid Gómez. Un cliente está solicitando un acuerdo de pago con la DIAN para deudas del 2019 y le exigen garantía de pago con una aseguradora. Sin embargo, ninguna aseguradora ha querido expedir la garantía. ¿Qué opción se podría tomar? Muy raro que le esté pidiendo eso, ¿sabes? Porque es que actualmente está la oportunidad de poder acceder sin presentar una garantía real. Ahí, ¿cuál es la invitación? Mira, si quiere el decreto 1014 en su anexo final, habla acerca sobre la favorabilidad del cobro. Y eso está permitido y no deberían de pedirle una garantía real y es posible totalmente que vuelvan a revisar ese tema, porque no debería pasar. Cabe resaltar que estos decretos salieron fue ahorita en julio, no hace sino 1 o 2 semanas. Entonces, es posible que ese sea el problema que estás teniendo, pero no tienen por qué pedirte una garantía real y menos con una aseguradora, porque pues, es una deuda y es muy complicado que una aseguradora, por el alto riesgo que eso genera, llegue a despedir una póliza. Oscar Osorio, ¿cuál es la norma que habla sobre el PAE hasta agosto? Claro, mira, la norma que habla sobre el PAE hasta agosto, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, decreto 815. Puedes buscar el decreto 677 y 815. Nubia Sanabria, ¿el pago abreviado o acuerdo aplica para pagar sanción por no presentar información exógena? En ese caso, ahí hay un tema muy importante y muy complicado. ¿Qué sucede? Que es que cuando tú sales a pagar de forma voluntaria, la sanción de información exógena, como su nombre indica, es voluntaria. Es que actualmente no hay un documento que acredite que tú la debes y acceder ahí a un beneficio es muy complicado. ¿Qué es lo que nos ha dicho la experiencia? Usualmente cuando uno sale a pagar una sanción por exógena, usualmente es porque a uno le llega la invitación, póngase al día con el pago de la sanción porque envío extemporánea a la exógena, por ejemplo. Hay a veces lo que uno hace es que uno espera hasta que llegue un pliego de cargo o en otra ocasión llama al funcionario y le llega ya a uno un comunicado y le dice,
usted presentó extemporánea la información exógena, lo invitamos a que pague la sanción. Nótese que ahí lo que va a valer la pena es comunicarse con el funcionario que actualmente lleva el proceso. ¿Para qué? Para uno plantearse una fecha con él, porque ahí no queda un documento formal toda vez que no hay una declaración o una deuda manifiesta. Es decir, no hay una forma que la DIAN me pueda venir a cobrar esa sanción si no es a través de un pliego de cargo. Entonces, en la experiencia lo que uno hace es que, por ejemplo, nos pasó con un cliente, perdón, una solicitud, una asesoría que nos llegó, que ya la persona presentó de forma extemporánea la exógena, la sanción estaba resultando ser muy onerosa y lo que se logró al final fue pues acceder a todas las reducciones posibles que permite la exógena, pero seguían siendo casi como 20 millones y la empresa estaba muy mal económicamente y lo que se logró con el funcionario es que diera un compás de espera, es decir, fue un acuerdo que se logró con el funcionario, el cual fue un funcionario consiguió casi 4 meses y en 4 meses él dijo que iba a volver a validar, pero no, a ver, no es algo que esté muy amparado en documentos legales, como repito, porque no hay un documento de deuda manifiesta, así que la mejor forma es, si ya tienes un comunicado de invitación de pago, pues lo mejor es que te acerques con el funcionario que está llevando tu proceso y pues suscribas no un acuerdo de pago, sino pues un compromiso, que es como diferente. Y si no te ha llegado pues ningún requerimiento ni ningún comunicado, pues debes de sopesar si pagar o no pagar la sanción. Fabián Hernández, si tengo una declaración de renta por pagar del año 2017, ¿puedo hacer acuerdo de pago sin garantía? Sí, sí lo puedes hacer. Claudia Patricia Nieto, ¿los documentos equivalentes deben ser enviados a la DIAN como se hace con la factura electrónica? Sí, es prácticamente igual. Es prácticamente igual. Solo que ese no es de venta, sino que ese es de adquisición. Frente a uno responsable del IVA. Claudia Patricia Nieto, ¿cuál es la normatividad que dice que el PAEF está grabado con el impuesto de renta? Vale, ¿cuál es la normatividad que nos lo dice? No es que haya una normatividad que nos lo diga de forma literal, así como lo concluye la pregunta. Realmente tanto la resolución nos establece que eso es un ingreso. Y recordemos que en el sistema tributario, para que algo no sea grabado con impuesto de renta, tiene que estar debidamente exceptuado. Y dado que el PAEF no está exceptuado ni por un ingreso no constitutivo de renta ni como un ingreso exento, se encuentra grabado. En un concepto también de la DIAN, escúchame que no lo tengo acá a la mano, también nos lo establece de que esto es grabado para efectos del impuesto sobre la renta. Así que sí se tiene que tener en cuenta para efectos de las autorretenciones. Ojo, vuelvo y repito, si eres ni para pyme, es un ingreso que está claro. Si eres ni full y tu política fue manejarlo como un menor valor del ingreso, del gasto laboral, pues no tendrías por qué pagar autorretención porque no lo trataste como ingreso. Va a depender de la política contable que haya adoptado. Siguiente inquietud de Elber Sánchez. ¿A un régimen simple se le debe hacer retención de ICA? No, no se le hace retención de IVA. Ricardo Oliveros. Un propietario de un inmueble lo tiene arrendado a través de una inmobiliaria. ¿Debe facturar electrónicamente? En este caso, recordemos que el mandante, porque lo que hay es un contrato de mandato, quien debe facturar electrónicamente la inmobiliaria, porque lo que tiene es un contrato de mandato con esta. Juan David Parra, ¿qué puedo hacer ya que la DIAN aún no me ha dado respuesta sobre la devolución automática de saldos a favor de renta? Lo primero es consulta por las tareas. Recordemos que se puede hacer una guía cuando es una devolución por IVA o por renta, se puede hacer la consulta por el módulo que dice tareas, ahí puedes validar el estado de tu solicitud y puedes validar qué documentos has montado. Si ya pasó más de 15 días hábiles y no te han dado respuestas porque seguramente pasó a ser o fue calificada como riesgo alto en caso que le hayas hecho antes del 19 de junio y en este caso pues va a ir al término de los 50 días. Pero la invitación es revísalo por tareas y así te vas dando cuenta de cómo va pues el tema de tu devolución. Pero esa es la forma. Y si en la página de la guía no te aparece nada, pues la recomendación va a ser hablar con el funcionario que actualmente atiende tu expediente, que lo vas a poder ahí ver también por tareas. Juan Manuel,
Todas las fundaciones, sin importar el valor de su patrimonio, que se crearon a final del año pasado o a principio de este año, antes de la pandemia, deben registrarse ante la DIAN como ESAL. Sí, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Para las entidades del régimen tributario especial, aunque no es objeto de esta charla, recordemos que son registro y actualización. Entonces, en este caso, como es nueva la entidad sin ánimo de lucro, tienes que hacer algo que llama el registro. Y ya lo que sobreviene todos los años es simplemente la actualización. Entonces, sí, tienes que hacer la actualización. Y allí, el registro. Allí Juan Manuel nos dice, en caso que deban inscribirse, ¿deberían primero hacer la inscripción antes de presentar la declaración de renta o no tiene que ver? No, pues recordemos que si tú te constituiste en el año 2019, el registro lo tuviste que hacer en el año 2019, a pesar de que haya sido en diciembre, y tenías que haber hecho actualización en el año 2020 antes del 31 de marzo para poder seguir perteneciendo al régimen tributario especial. Elber Sánchez, si el 50% del descuento tributario al que se tiene derecho supera el límite de descuentos según artículo 259 del Estatuto Tributario, ¿en cuál se señala que el descuento no podrá ser inferior al 75% del impuesto de renta calculado sobre la base de renta presuntiva? En el caso que se exceda ese 75%, ¿se pierde el resto del descuento o se puede tomar en vigencia posterior? Para efectos de industria y comercio se pierde. La que sí se puede tomar en vigencias siguientes es el de la donación, que solamente es un periodo siguiente, y el del IVA, y el del crédito fiscal. Pero el de industria y comercio sí quedó sobre la anualidad. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una industria y comercio y paso ese exceso, lastimosamente se pierde. Ahí ya entonces comienza a jugar si es mejor utilizarlo como descuento o si utilizarlo como deducción. O si por el contrario, yo lo que tengo es un descuento tributario por IVA y uno por ICA, pues yo lo que digo es voy a descontarme el ICA y en una parte me descuento el del IVA y el del IVA sí lo dejo para el siguiente periodo porque ese sí lo puedo ir imputando hasta agotarlo. Vamos con la penúltima pregunta de Eder Fabián Hernández. Una vez aprobada la devolución de impuesto decretada, ¿cuánto tiene la DIAN para pagarle al contribuyente? Muy buena pregunta. Esto depende. Si supera más de las 1000 VTs, que recordemos ya el pago es con TIS y en este caso no hay lugar a compensación, el valor después que sale la resolución y es firmada, eso toma alrededor de unos 5 días hábiles para que esté en DECEVAL. Y ya después que está en DECEVAL es que uno llama al banco y hace la negociación del título valor, que ese TIS lo puedes utilizar para pagar impuestos o para que te lo devuelvan. La comisión no supera más del 1%. Siempre entre el 0,5 al 1% la comisión que cobra el banco. Pero después de que ya sale la resolución de devolución, puede tardarse otros 10 días más, libremente. La siguiente pregunta es de Nuri Martínez. ¿Cómo se interpreta el estado de una solicitud de devolución, ya que lo que manifiestan archivos abiertos y cerrados? Cuando ya te parece cerrado el proceso, Nuri, muchas veces puede ser, nos pasó hace poco, de que no salía ningún dato en el sistema, salía ya cerrado, no salía nada, que fue algo muy atípico que nos sucedió, fue porque al cliente le compensaron. ¿Cuál es la recomendación ahí? Llama al funcionario que está a cargo de tu proceso para saber en qué estado está la devolución. Si fue que la rechazaron, aunque tuvo obviamente que llegar a un requerimiento por ello, o fue que la compensaron o fue que ya salió la resolución. Entonces la recomendación es llamar al funcionario que tiene tu expediente o escribirle un correo. Perfecto. Creo que hemos cumplido a cabalidad con esta agenda académica y con el espacio que teníamos previsto para llevarla a cabo. Roger, muchas gracias en nombre del Instituto y de Lisa. Jair, tienes la palabra para hacer el cierre formal de esta consulta, por favor. Me despido acá, de verdad, a todos los participantes. Ha sido más que un gusto compartir con ustedes. De verdad que fue una mañana muy rápida y como es de rico hablar de parte tributaria y más, pues ya prácticamente hoy jueves, así que no, nuevamente decirles que fue muy grato. Un saludo a Paola, saludo a todos los del instituto, saludo a todos los de Lisa, Yair. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Espero les haya gustado mucho la charla. Muchas gracias, doctor Roger. Muchas gracias por transmitirnos todos estos conocimientos en esta mañana. Para todos, muchas gracias por atender ese llamado de parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos, de parte de Prosistemas de Lisa.
Agradecemos esta convocatoria a la cual participaron. Estaremos próximamente haciendo nuevas convocatorias para que nos acompañen y se actualicen en todos esos temas que son de mucho interés para la comunidad, porque claramente nos acompaña a estas charlas. Para todos, muchas gracias. Recuerden visitar la página del instituto, recuerden visitar la página de elisa.com, en donde encontrarán mucha información relacionada sobre los servicios y productos que tenemos a disposición para todos ustedes. Paola, muchas gracias nuevamente por disponer de este espacio. Doctor Roger, como siempre agradecido por estos espacios que nos brinda, y para todos un feliz día. Muchas gracias. Feliz día, un abrazo. Buen día para todos, nos vemos en una nueva oportunidad. Buen día, hasta luego.